¿Has sentido que tu mente no se detiene? ¿Que los pensamientos te agobian incluso en la noche? La ansiedad, el miedo y la incertidumbre pueden convertirse en voces constantes que te roban la paz. Pero en medio de ese ruido, Dios hoy te dice: confía en mí. En Isaías 26:3 encontramos una promesa poderosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta no es solo una frase reconfortante, es una instrucción divina que revela el camino hacia el descanso interior. Hoy profundizaremos en cómo la confianza en Dios no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que transforma tu mente y renueva tu espíritu. Te mostraremos cómo identificar los pensamientos que te alejan de la paz y revelaremos los pasos bíblicos para que tu alma encuentre reposo verdadero. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que tu mente no puede detenerse? Como si los pensamientos no pidieran permiso para entrar y comenzar a gritar dentro de ti. A veces, incluso cuando todo parece estar bien a tu alrededor, hay algo dentro que no encuentra reposo. Te acuestas, cierras los ojos, pero no hay paz. Los recuerdos, las preocupaciones, los qué pasaría si se levantan como gigantes que no sabes cómo derribar. Esa lucha silenciosa es más común de lo que imaginas. Y no siempre se trata de una crisis externa. Muchas veces la batalla más grande se libra en lo oculto, en la mente, en el corazón, en el alma que clama por descanso, pero no sabe cómo alcanzarlo. Lo que muchos no entienden es que la ansiedad, ese estado constante de preocupación y desvelo, es muchas veces una alarma espiritual. No es solo una emoción o una reacción del cuerpo, es una señal de que hemos depositado nuestra confianza en el lugar equivocado. La ansiedad, aunque dolorosa, nos revela algo profundo: que hemos intentado tomar el control de lo que le corresponde a Dios. Hemos creído que si pensamos más, planeamos mejor o nos anticipamos a todo, entonces estaremos a salvo. Pero esa carga no fue diseñada para que la lleváramos nosotros. Salmo 55:22 nos lo deja claro: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ese versículo no es solo un consuelo, es una instrucción directa. Echa, suelta, entrega, no te aferres. Cuando confiamos en nosotros mismos como si fuéramos los arquitectos de nuestro destino, la ansiedad aparece inevitablemente. Y lo hace como un visitante persistente, tocando la puerta de la mente a toda hora, preguntando si realmente estamos seguros, si todo saldrá bien, si algo se nos escapó. Pero esa no es la vida que Dios planeó para ti. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La preocupación no construye, solo desgasta. No soluciona, solo paraliza. Dios, que conoce nuestro interior mejor que nadie, nunca quiso que viviéramos en ese estado constante de alarma. Desde el principio, su diseño fue que camináramos en dependencia, no en autosuficiencia. En el Edén, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban. No había preocupación, no había angustia, porque su conexión con Dios era directa, plena y constante. Pero cuando eligieron confiar en su propio juicio, el resultado fue caos, temor y separación. La misma dinámica se repite hoy. Cuando desplazamos nuestra confianza y nos ponemos a nosotros mismos en el centro del control, perdemos la conexión con la fuente de paz. El enemigo lo sabe. Sabe que si logra que desplaces tu confianza de Dios hacia ti mismo, ya ha ganado parte de la batalla. Porque sabe que tú, por más inteligente, fuerte o capaz que seas, no fuiste diseñado para llevar solo el peso de la vida. Por eso nos bombardea con pensamientos, con noticias alarmantes, con inseguridades disfrazadas de lógica.
Nos hace pensar que preocuparnos es sinónimo de responsabilidad, cuando en realidad es una trampa disfrazada de previsión. Pero Dios, en su amor, sigue recordándonos que la verdadera responsabilidad es confiar en Él. Proverbios 3, 5 a 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa es la ruta al descanso. No se trata de dejar de pensar, sino de pensar desde la confianza. No se trata de ignorar la realidad, sino de enfrentarla sabiendo que no estamos solos. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos de personas que enfrentaron circunstancias imposibles, pero que encontraron descanso en medio del caos cuando eligieron confiar. Uno de ellos fue Josafat, rey de Judá, quien se vio rodeado por un ejército más grande y poderoso que el suyo. Humanamente no había esperanza, pero en lugar de rendirse a la desesperación, hizo algo radical: reunió al pueblo y oró. En 2 Crónicas 20:12, su oración revela el corazón de alguien que ha soltado el control. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa confesión no es debilidad, es sabiduría. Es el reconocimiento de que la batalla no se gana con estrategia humana, sino con dirección divina. Y fue justo en esa rendición donde Dios le dio una respuesta sobrenatural. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Según de Crónicas 20:15. La ansiedad muchas veces viene porque creemos que la guerra es nuestra. Creemos que si no lo resolvemos nosotros, nadie lo hará. Pero cuando recordamos que no somos los generales de nuestra vida, sino soldados bajo el mando de un Dios todopoderoso, entonces la carga comienza a aligerarse. A veces, lo que más necesita nuestra mente no es una solución inmediata, sino una corrección en el enfoque. Dejar de mirar el problema y comenzar a mirar al que tiene el poder para resolverlo. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús ocurrió en una tormenta. Sus discípulos estaban en una barca. El viento azotaba, las olas golpeaban y el miedo se apoderó de todos. Ellos, que habían visto milagros, que habían escuchado al Maestro hablar con autoridad, ahora estaban paralizados por el temor. Pero lo más sorprendente de esa escena no es la tormenta, sino lo que Jesús estaba haciendo. Dormía. En medio del caos, el Hijo de Dios descansaba, no porque ignorara el peligro, sino porque conocía al Padre. Esa es la diferencia entre quien vive desde la ansiedad y quien vive desde la confianza. Cuando lo despertaron, Jesús les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. La fe no elimina la tormenta, pero sí redefine nuestra postura ante ella. Y la fe nace cuando reconocemos que Él está en la barca. Quizás hoy tú también estás en medio de una tormenta. Tal vez no es una barca literal, pero tu corazón sí se siente sacudido por vientos de preocupación, por olas de incertidumbre que amenazan con hundirte. Y puede que sientas que Jesús duerme, que no está respondiendo, que todo depende de ti. Pero esta historia nos recuerda que su presencia es garantía de protección, aunque parezca en silencio, y que muchas veces lo que Él espera no es que le exijamos soluciones inmediatas, sino que confiemos en su poder incluso antes de ver la calma. La ansiedad nos lleva a actuar apresuradamente, a tomar decisiones sin paz, a movernos por impulso. La confianza, en cambio, nos enseña a esperar, a orar antes de hablar, a buscar dirección antes de tomar acción. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es una postura espiritual. Es saber que no estamos solos, que aunque el mundo se sacuda, hay un trono que permanece firme, y en ese trono está sentado el que sostiene el universo.
Recuerdo el testimonio de una mujer que había perdido todo en cuestión de semanas: su empleo, su hogar, su salud. Ella decía que cada noche la ansiedad la atacaba con más fuerza, haciéndola sentir como si no hubiera esperanza. Hasta que una madrugada, sin fuerzas para orar con palabras, simplemente dijo: Señor, ya no puedo más. Si tú no haces algo, no lo lograré. Fue en ese momento de quiebre cuando sintió, por primera vez en semanas, una paz que no sabía explicar. No fue porque todo se solucionó de inmediato, sino porque su corazón se rindió. Cuando comprendió que no necesitaba tener todas las respuestas, sino confiar en el que sí las tiene, su mente comenzó a descansar. Filipenses 4:6-7 lo expresa de forma poderosa: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa no es condicional al resultado, sino al acto de confiar. No dice que la paz vendrá cuando el problema se resuelva, sino cuando entreguemos el problema al Señor. Esa es la diferencia entre vivir por vista y vivir por fe. La mente que no descansa es muchas veces el reflejo de un corazón que no ha soltado. Un corazón que todavía cree que debe controlar todo, que debe entender todo, que debe anticiparse a todo. Pero Dios no nos llama a eso. Él nos llama a confiar. Y confiar no es entender, es obedecer sin tener todas las respuestas. Es decir, aunque no vea el camino, sé que tú estás guiando mis pasos. Es decidir cada día: hoy no voy a cargar lo que me destruye, voy a entregarlo a quien me sostiene. A medida que avancemos en este video, iremos desarmando una a una las ideas que han alimentado tu ansiedad. Veremos cómo la paz de Dios no es un deseo, es una realidad disponible. Pero antes de continuar, hay una verdad que debes aceptar: no puedes seguir caminando con el peso que llevas. No fuiste creado para sostenerlo. Tu mente no encontrará descanso mientras tu confianza esté puesta en ti mismo. Solo cuando cambies la fuente de tu seguridad, cambiará la condición de tu alma. Dios te dice hoy: confía en mí. ¿Estás dispuesto a soltar lo que no puedes controlar? En un mundo donde las emociones se presentan como el termómetro de nuestra realidad, es fácil confundir paz con sensación. Muchos buscan sentir tranquilidad, un alivio momentáneo que disipe el ruido de sus pensamientos, pero eso no es paz verdadera. Esa clase de alivio se desvanece con el primer problema que toca a la puerta, con la noticia inesperada, con el imprevisto que interrumpe los planes. Sin embargo, la paz de la que habla la Escritura no se origina en lo externo, ni es el resultado de que todo esté bajo control. La paz de Dios es un regalo espiritual, una promesa que se cumple en aquellos que deciden confiar. No depende del estado del alma, sino de la fidelidad del Padre. Es una realidad superior a las emociones, firme aun cuando el corazón tiembla. Jesús lo expresó con palabras directas en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La diferencia entre la paz que ofrece el mundo y la paz de Dios está en la fuente. El mundo ofrece una paz condicional, frágil, atada a la estabilidad de las circunstancias. Es la paz que se basa en que no haya problemas, en que todo marche conforme al plan humano, pero esa clase de paz se desmorona con facilidad. La paz de Dios, en cambio, nace de una fuente que no cambia, que no depende de nosotros, ni de lo que sucede a nuestro alrededor. Es una paz que fluye del carácter inmutable de Dios, de su promesa constante de sostenernos, de su presencia que no abandona. Por eso Jesús dejó claro que su paz no es igual a la que el mundo ofrece. Su paz es sólida, es una promesa que permanece. Para entenderla en profundidad, debemos ir al origen de esa promesa. Desde el principio, la relación entre Dios y el ser humano fue establecida sobre la base de la confianza. No había ansiedad en el Edén,
porque Adán y Eva vivían bajo la cobertura de un Dios presente, proveedor y protector. La paz era una consecuencia natural de la comunión. Pero cuando la confianza se rompió, también se rompió la paz. Al decidir desobedecer, la humanidad eligió vivir por su cuenta, dependiendo de su propio juicio, y con ello perdió el reposo del alma. Desde ese momento, el ser humano ha intentado recuperar esa paz por sus propios medios, acumulando posesiones, persiguiendo reconocimiento, creando seguridades artificiales, pero nada de eso ha sido suficiente. Solo hay un camino de regreso, y ese camino está en las promesas de Dios. El profeta Isaías lo declaró con precisión cuando escribió: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta declaración no es solo una afirmación poética, es una verdad espiritual poderosa. La paz es una obra de Dios, no una conquista humana. Es Dios quien guarda, es Él quien sostiene, es Él quien cubre con su paz a aquellos que deciden confiar. El verbo guardar en el texto original hebreo sugiere una acción continua de protección, como la de un centinela que vela día y noche. No es una protección ocasional, es una vigilancia constante. Y esa paz no es parcial, no es momentánea, es completa. En hebreo, la repetición de la palabra shalom refuerza su intensidad: paz profunda, perfecta, total. Pero hay una condición: perseverar en el pensamiento centrado en Dios. La mente es el campo de batalla, y el pensamiento perseverante no es una idea pasajera, sino una determinación consciente. Es enfocar cada razonamiento, cada interpretación de la realidad en lo que Dios ha dicho. Es resistir la tentación de interpretar los hechos desde el temor o la duda, y en cambio filtrarlos a través de las promesas eternas. Es elegir una y otra vez creer que Él está presente, que su palabra es verdad y que nada escapa de su control. Esa perseverancia mental no nace de la fuerza humana, sino de la decisión de permanecer en la fe. La fe no es un impulso emocional, es una postura espiritual constante. Es confiar incluso cuando no se siente. Jesús mostró esta verdad durante toda su vida terrenal. En cada situación de oposición, rechazo o dolor, Él caminó en paz, porque su comunión con el Padre era inquebrantable. Cuando fue traicionado, no reaccionó con venganza. Cuando fue interrogado injustamente, no respondió con desesperación. Cuando colgaba en la cruz, oró por sus verdugos. Esa paz sobrenatural no fue el resultado de circunstancias favorables, sino del vínculo profundo con el Padre. En Juan 16:33 lo dejó en claro: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa de paz no excluye la dificultad, de hecho la presupone. Pero en medio de la aflicción hay una garantía: en Él hay paz. La fe que confía en esa promesa es la que transforma la mente. Y cuando la mente es transformada, el alma reposa. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es instantánea ni automática. Es un proceso continuo donde aprendemos a reemplazar el ruido de las dudas por la voz de la verdad. Cada pensamiento que contradice la palabra debe ser confrontado y sustituido. Y mientras más se repite este ejercicio espiritual, más profunda se vuelve la paz que Dios entrega. En Filipenses 4:7 se nos da una descripción clara de esta experiencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se explica, se experimenta, no se construye, se recibe, no se gana, se abraza. Y una vez que habita en el corazón, actúa como un guardián que protege las emociones y los pensamientos de ser invadidos por el miedo,
Esa es la clase de paz que sobrevive a los diagnósticos, que permanece cuando las respuestas no llegan, que sostiene cuando los recursos se acaban, porque no se basa en lo visible, sino en la fidelidad de aquel que nunca miente. A lo largo de la historia bíblica, Dios reiteró esta promesa a su pueblo. En Números 6, 24 a 26, Dios instruyó a Moisés a bendecir a Israel con una declaración que aún hoy resuena. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición no era un deseo vago, era una declaración activa. Poner paz implica impartir, depositar algo que no estaba, establecer orden donde había caos. La paz de Dios no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de su reinado. Donde Él gobierna, la ansiedad se disuelve. Donde Él reina, la mente se aquieta. Por eso, el creyente debe aprender a caminar bajo esa promesa como una realidad constante. No es una aspiración para tiempos buenos, sino una condición espiritual para todo tiempo. Colosenses 3:16 lo expresa con claridad. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Permitir que la paz gobierne es ceder el control, es darle a Cristo la autoridad para dirigir cada pensamiento, cada emoción, cada decisión. Y cuando eso ocurre, el corazón se ordena, el alma se estabiliza y la mente se serena. La paz como promesa es también un arma espiritual. En Efesios 6, cuando Pablo describe la armadura de Dios, incluye el calzado del evangelio de la paz. Es decir, la paz no solo es refugio, también es impulso. Nos permite avanzar, caminar, permanecer firmes, incluso cuando el terreno es inestable. El evangelio no solo anuncia salvación, también proclama paz con Dios. Y quien tiene paz con Dios tiene fundamento firme para enfrentar cualquier adversidad. Por eso, es vital recordar que la paz no es un premio para los que no sienten miedo, sino una cobertura para los que deciden confiar a pesar del miedo. El Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La bendición de la paz es una manifestación del poder de Dios en la vida del creyente. No es producto de un temperamento tranquilo ni de una vida sin sobresaltos. Es una manifestación divina que transforma la atmósfera interior. Es la evidencia de que Dios habita en el corazón. Y cuando Dios habita, el caos no puede permanecer. Por eso, cuando el alma está alterada, el primer clamor debe ser: Señor, restablece tu gobierno en mí, porque donde Él gobierna hay orden, donde Él reina hay descanso. Esta paz también está asociada a la justicia. Isaías 32:17 declara: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La justicia en este contexto no se refiere a moralidad humana, sino al alineamiento con la voluntad de Dios. Cuando el corazón se alinea con los principios del reino, la paz es el fruto natural, porque ya no hay conflicto interno entre lo que se desea y lo que Dios quiere. Ya no hay lucha entre el yo y el espíritu. La sumisión voluntaria al gobierno de Dios produce un orden interior que el mundo no puede comprender. Por eso la paz de Dios no puede ser reemplazada. No hay sustituto emocional ni mental que ocupe su lugar. No puede ser imitada ni fabricada. Y aunque muchos intentan alcanzarla por caminos alternos, la verdadera paz solo se encuentra en la persona de Cristo. No es una fórmula, es una relación. No es un sentimiento, es una posición espiritual. Y mientras más profundo es ese vínculo, más estable se vuelve la mente. Más silencio hay en el alma, más reposo se experimenta en medio del movimiento. Dios no prometió una vida sin conflictos. Prometió su paz en medio del conflicto. No prometió que no lloraríamos. Prometió que su presencia nos sostendría mientras lloramos. No prometió un camino fácil.
prometió que en ese camino Él estaría con nosotros. La paz es la evidencia de que hemos creído en lo que Él dijo, aunque no lo veamos todavía. Es el descanso del espíritu que ya no pelea por tener el control, sino que se rinde con fe. La mente que se ancla en la promesa de paz comienza a funcionar en otra frecuencia. Ya no responde desde el miedo, sino desde la verdad. Ya no interpreta todo como amenaza, sino como parte de un plan divino que aún está en desarrollo. Ya no busca comprender todo, sino obedecer paso a paso. Y en esa obediencia constante, la paz fluye como un río que limpia, que guía, que da vida. Como lo describe Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Esta es la paz que Dios te ofrece hoy. No una emoción superficial que depende del día o del entorno. No una calma momentánea que desaparece ante la primera dificultad, sino una promesa eterna que descansa en su fidelidad, que nace en su presencia y que transforma cada rincón del corazón humano. Una paz que guarda, que protege, que fortalece y que solo puede ser recibida por quienes deciden confiar sin reservas. Una de las realidades más poderosas en la vida espiritual es que lo que se establece en la mente termina gobernando el corazón. Cada pensamiento actúa como una semilla que, si no se filtra a tiempo, puede echar raíces y formar estructuras profundas que condicionan nuestra forma de ver a Dios, de interpretar las circunstancias, de relacionarnos con los demás y de vivir con nosotros mismos. La paz o el caos interior no son el producto de lo externo, sino el reflejo de aquello a lo que decidimos darle lugar en la mente. No existe descanso verdadero para quien mantiene su enfoque en todo lo que no puede controlar, en todo lo que teme, en todo lo que perdió. La mente humana, cuando no está sujeta a la verdad de Dios, se convierte en un campo fértil para el temor, la duda y la confusión. Por eso el Señor dejó instrucciones claras sobre qué tipo de pensamientos debemos alimentar. La Escritura establece que la batalla espiritual comienza en la mente. En 2 de Corintios 10:5, el apóstol Pablo declara: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta declaración no es opcional, es un mandato. Cada pensamiento que se levanta en contra de la verdad de Dios debe ser derribado, no tolerado. Cada idea que alimenta la preocupación o debilita la fe debe ser encarada como un enemigo espiritual, porque lo que se tolera en la mente se establece en el alma. Y lo que se establece en el alma termina dirigiendo nuestras decisiones, emociones y reacciones. El descanso mental es el resultado de una mente entrenada para volver a Dios una y otra vez, sin importar las circunstancias. El profeta Isaías reveló una verdad profunda cuando dijo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La paz no es una sensación mágica que aparece sin razón. Es una consecuencia directa de un pensamiento perseverante enfocado en Dios. Esta perseverancia no es emocional, es una disciplina espiritual. Es decidir cada día, cada hora, cada momento, alinear lo que se piensa con la palabra, no con los temores. Es elegir poner a Dios en el centro del pensamiento, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita que nos enfoquemos en el problema. Cuando el pensamiento se centra en Dios, la mente comienza a experimentar una transformación. El caos se ordena, el ruido se silencia, la ansiedad se debilita. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una sugerencia,
es una instrucción precisa sobre cómo direccionar la mente. El pensamiento espiritual no es evasión de la realidad, es una forma de posicionarse ante ella con perspectiva eterna. Es decidir enfocarse en lo que edifica, en lo que viene de Dios, en lo que conduce al descanso. La mente no queda vacía por sí sola. Si no se llena de la verdad, será ocupada por la duda. Si no se nutre con la palabra, será invadida por la incertidumbre. Por eso el Salmo 1 declara que el hombre bienaventurado, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verbo meditar implica un enfoque deliberado, constante, profundo. Es hacer de la palabra un alimento mental diario, no un recurso ocasional. Es convertir el pensamiento en un altar donde Dios reina y no un pasillo por donde circulan voces extrañas. Allí donde la palabra es meditada, la mente encuentra dirección, y donde hay dirección espiritual, el alma comienza a descansar. El descanso que Dios promete no es el fruto de la distracción, sino de la atención bien dirigida. No se trata de evadir los problemas, sino de enfrentarlos con una mente sujeta a la verdad. Jesús fue claro cuando dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La libertad mental no se alcanza con buenas intenciones, sino con conocimiento aplicado. Cada pensamiento debe ser evaluado bajo la luz de la Escritura. ¿Esto que estoy pensando se alinea con la verdad de Dios? ¿Fortalece mi fe o alimenta mi temor? ¿Me acerca a su presencia o me aleja en desconfianza? Estas preguntas deben hacerse con rigor, porque una mente descuidada es terreno fértil para la mentira. En Romanos 8:6 se establece una distinción determinante, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este versículo revela que lo que se ocupa del Espíritu no solo produce vida, sino también paz. Esto implica que lo que pensamos, lo que meditamos, lo que consideramos continuamente, determina el ambiente interno del alma. No hay lugar para el descanso mientras la mente esté ocupada por pensamientos carnales, por temores, por especulaciones, por imágenes repetidas de fracaso o rechazo. Pero cuando el pensamiento es rendido al Espíritu, la vida comienza a brotar desde dentro y la paz se convierte en un río constante. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esta declaración va más allá de un consuelo. Es una fórmula espiritual. La profundidad de la paz está directamente relacionada con el amor por la palabra. No se trata de una lectura superficial ni de una repetición religiosa, sino de una devoción que transforma el interior. La mente que ama la palabra encuentra estabilidad, porque cada pensamiento se convierte en una extensión del carácter de Dios. Cada versículo se transforma en una estructura que sostiene, guía y fortalece. La meditación constante en la ley del Señor no solo previene el tropiezo, también genera una paz resistente a cualquier circunstancia. El ejemplo más claro de una mente enfocada en la voluntad divina se encuentra en la vida de Jesús. Durante su ministerio fue confrontado, rechazado, atacado, traicionado y finalmente crucificado. Sin embargo, su mente permaneció firme, enfocada en la misión, alineada con el Padre. En Lucas 22:42, cuando se enfrentaba al momento más doloroso de su vida, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración revela la rendición de una mente totalmente sujeta al plan divino. En medio del dolor, la mente de Cristo no divagó en temor, sino que se reposó en la soberanía del Padre. Y ese reposo mental fue el que lo sostuvo hasta el cumplimiento de su propósito.
No se puede tener una mente en paz sin una voluntad rendida. Mientras el pensamiento intente controlar, manipular o resistir el diseño divino, la paz será esquiva. Pero cuando el pensamiento se somete, cuando la voluntad se alinea, la mente encuentra su verdadero descanso. No porque el camino sea fácil, sino porque el corazón ha sido posicionado correctamente. La mente que se rinde deja de pelear. La mente que se enfoca deja de temer. Y esa mente se convierte en terreno donde la paz crece como un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 establece que la paz es uno de los frutos del Espíritu. No es el resultado de la lógica humana ni de la estabilidad emocional. Es el resultado de una conexión activa con el Espíritu Santo. Es un producto espiritual, no psicológico. Por eso, mientras más se alimenta esa relación, más evidente se hace la paz. No es una meta que se alcanza con esfuerzo propio. Es una evidencia que surge cuando el pensamiento ha sido regenerado. El fruto de la paz no puede ser producido por voluntad humana. Solo puede crecer en la vida de quien ha permitido que el Espíritu Santo gobierne su mente. En Colosenses 3:12 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este llamado a enfocar el pensamiento es una clave directa para el descanso. La mirada mental define la dirección del alma. Cuando la atención está atrapada por las cosas de la tierra, por lo que se ve, se oye o se siente, la mente se debilita, se dispersa, se abruma. Pero cuando se levanta la mirada, cuando se entrena el pensamiento a considerar las cosas eternas, la perspectiva cambia. Lo urgente pierde poder, lo eterno toma forma. Y con esa perspectiva renovada, la mente puede finalmente descansar. Hebreos 12:2 nos señala a Jesús como el autor y consumador de la fe y añade que debemos fijar los ojos en Él. Este fijar la mirada no es una acción visual, es una decisión interna. Es sostener el pensamiento en su persona, en su obra, en su palabra. Es hacer de Cristo el punto de referencia mental en todo momento. Cuando eso ocurre, la confusión se disipa, la ansiedad se desvanece, el miedo pierde fuerza. Porque todo pensamiento que no nace de Él es expuesto por la luz de su verdad, y solo en esa luz se puede descansar. La mente que piensa en Dios encuentra dirección. La mente que medita en su palabra encuentra estructura. La mente que se rinde a su voluntad encuentra propósito. Y la mente que permanece en comunión con su espíritu encuentra paz. No existe atajo, no hay fórmula alternativa, no hay descanso sin enfoque espiritual. El pensamiento centrado en Dios no es solo una herramienta de ayuda, es una condición vital para la salud del alma. Es el fundamento sobre el cual se edifica la paz. Porque donde el pensamiento honra a Dios, el corazón encuentra reposo. Uno de los errores más sutiles y peligrosos del alma humana es creer que, mientras tenga el control, todo estará bien. Esa idea no nace de la fe, sino del temor. El deseo constante de asegurarlo todo, de prever cada resultado, de anticipar lo que aún no ocurre, no es sabiduría, es ansiedad disfrazada de responsabilidad. Y ese afán silencioso no solo roba la paz, también desgasta el espíritu. Cuando el ser humano se sienta en el trono del control, se desconecta del reposo que solo proviene de rendirse a la soberanía de Dios. No existe descanso real mientras la mente insista en tener el dominio absoluto. El alma que busca controlar todo se convierte en esclava de sus propios límites. La Escritura confronta esta ilusión desde los primeros libros. En Proverbios 16:9 se afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí se revela una tensión clara entre el deseo humano de trazar su curso y el plan superior de Dios. Pensar no es el problema, planificar no es pecado. El conflicto surge cuando la voluntad humana intenta desplazar la dirección divina. Cuando el pensamiento se endurece y decide que su camino es el mejor, incluso sin preguntarle al Señor, el resultado no es paz, sino carga. Porque aunque el hombre trace rutas,
es Dios quien tiene la última palabra sobre los pasos que se dan. El alma no puede descansar cuando cada decisión está gobernada por el miedo a perder el control. Esa mentalidad produce un ciclo agotador. Mientras más se intenta controlar, más se revela lo incontrolable. Mientras más se pretende dominar el resultado, más se multiplica la incertidumbre. No fuimos creados para funcionar desde la autoexigencia absoluta. Fuimos diseñados para depender. Esa dependencia no es debilidad, es estructura espiritual. El primer pecado del hombre fue justamente rechazar esa dependencia. Adán y Eva no cayeron porque ignoraban la verdad, sino porque quisieron gobernarse sin Dios. Quisieron tomar el control de lo que no les correspondía. Y ese deseo produjo vergüenza, desconexión, muerte espiritual. Dios no comparte su trono, no porque sea egoísta, sino porque es santo. No permitirá que nuestra obsesión por controlar lo reemplace como Señor. En Jeremías 10:23 se afirma: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esta declaración es contundente. El ser humano no tiene la capacidad de ordenar su vida por sí mismo. Puede moverse, puede avanzar, puede decidir, pero solo bajo la guía del Espíritu puede caminar en paz. Porque cada paso que se da sin dirección divina se convierte en peso. Lo que parecía una estrategia termina siendo una trampa. Lo que parecía una solución se convierte en ansiedad. El control, cuando se convierte en ídolo, produce frutos amargos, produce irritabilidad, impaciencia, frustración, enojo. El alma que controla se impacienta con lo que no cambia, se frustra con lo que no entiende y se enoja con lo que no puede forzar. Es un círculo sin salida que deteriora la mente. Por eso el Señor nos llama a soltar, no como un acto de resignación, sino como una declaración de fe. Rendir el control es reconocer que Él sabe mejor, que Él ve más lejos, que su plan es más sabio. Y esa rendición no es una vez, es un ejercicio diario. Jesús vivió bajo ese principio. Aunque tenía todo el poder, no hizo nada sin consultar al Padre. En Juan 5:19 dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta sujeción total no era una limitación, era una manifestación de confianza perfecta. Si el Hijo de Dios vivió rendido a la dirección del Padre, ¿cuánto más nosotros que dependemos de su misericordia para cada paso? La verdadera autoridad no está en controlar todo, sino en obedecer al que controla todo. El verdadero descanso no se encuentra en la previsión, sino en la sujeción. Muchos han creído que descansar es dejar de hacer, pero el descanso espiritual no siempre es inactividad. Es la certeza de que lo que se hace está guiado, sostenido y respaldado por Dios. Es actuar sin ansiedad, avanzar sin temor, decidir sin presión, porque cuando la dirección proviene del cielo, el alma puede avanzar en paz, aunque todo alrededor parezca incierto. La ansiedad es señal de que el corazón se ha sentado en un lugar que no le corresponde, pero la paz llega cuando el trono es devuelto a quien le pertenece. En Mateo 6:34 Jesús enseñó: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este llamado no es a la despreocupación irresponsable, sino a la fe práctica. El afán por el futuro nace de la necesidad de controlarlo. Pero cada intento de controlar lo que aún no existe solo genera frustración. El alma no fue creada para vivir en el mañana. Fue diseñada para caminar en obediencia hoy. Y esa obediencia no se basa en entender todo, sino en confiar. El control excesivo también revela una desconfianza disfrazada.
Mientras más intentamos dominar las variables, menos espacio dejamos para que Dios obre. El Espíritu Santo no fuerza su dirección. Si insistimos en gobernar sin Él, se aparta. Y aunque no deja de amarnos, nos permite enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones sin su respaldo. Por eso es urgente rendir. Rendir no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que el Dios eterno no necesita nuestra ayuda para cumplir sus planes. Solo necesita nuestra obediencia, nuestra rendición, nuestra disponibilidad. En el momento en que el alma suelta el timón, comienza a flotar en la corriente de la voluntad divina. En Salmo 37:5 se nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este versículo no promete que todo saldrá como esperamos, promete que Dios actuará, y su acción es mejor que cualquier plan humano. La palabra encomendar implica transferir carga, implica soltar, implica descanso, porque quien entrega verdaderamente ya no se preocupa. Quien deposita algo en manos seguras no sigue vigilando si será bien cuidado. La fe verdadera no monitorea lo que ya entregó. La fe reposa. La ilusión del control ha sido alimentada por una cultura que glorifica la independencia. Pero el reino de Dios opera sobre una base distinta: dependencia total. Jesús no llamó a sus seguidores a ser autosuficientes, los llamó a permanecer. En Juan 15:5 dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esta declaración destruye cualquier argumento humano que exalte la autosuficiencia. Separados de Él, no hay fruto. Separados de Él, no hay paz. Separados de Él, no hay reposo. La única forma de mantener la mente en descanso es permanecer conectados. Y esa conexión requiere humildad, porque quien está lleno de sí mismo no tiene espacio para la dirección divina. El alma que suelta el control comienza a experimentar el reposo prometido. No porque todo cambie de inmediato, sino porque la presión interna desaparece. Ya no hay necesidad de tener todas las respuestas. Ya no hay urgencia por resolverlo todo. Ya no hay carga por mantener la imagen de fortaleza. El alma que se rinde se libera. La mente que suelta respira. Y en ese espacio, el Espíritu Santo comienza a hablar, porque donde hay silencio interior, hay espacio para la voz de Dios. En Eclesiastés 11:5 se nos recuerda: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esta ignorancia no es una limitación, es una invitación. Dios no nos llama a entender su obra, sino a confiar en que está obrando. No nos pide que anticipemos sus pasos, sino que sigamos los nuestros bajo su guía. Lo que escapa de nuestra lógica no escapa de su control. Y lo que no entendemos hoy será revelado en el tiempo perfecto. El alma que insiste en controlar todo termina agotada, pero el alma que se sujeta comienza a sanar. La paz no es ausencia de movimiento, es ausencia de resistencia interior. El descanso llega cuando dejamos de pelear con Dios, cuando dejamos de imponerle nuestros tiempos, cuando aceptamos que su voluntad es mejor, aunque aún no la comprendamos. La mente que se entrega no se apaga, se alinea. No deja de pensar, piensa desde la verdad. No deja de actuar, actúa desde la dirección. Por eso, Dios nos dice hoy: suelta el control. No necesitas tener todas las respuestas. No fuiste llamado a entender todo. Fuiste llamado a confiar. El lugar más seguro no es donde entiendes todo, sino donde obedeces todo. La paz que buscas no llegará cuando lo tengas bajo control, sino cuando reconozcas que nunca lo tuviste. Solo allí, en esa rendición total, la mente comenzará a descansar. El alma que desea descansar no lo logrará solamente escuchando promesas, sino caminando en obediencia. La paz no es un destino al que se llega por emoción, sino por alineamiento.
No hay descanso verdadero fuera de la voluntad de Dios, porque todo intento de encontrarlo en caminos propios termina produciendo más confusión. Muchas veces se ora pidiendo paz, pero no se quiere soltar lo que desordena el alma. Se clama por descanso, mientras se persiste en decisiones que deshonran a Dios. Pero el descanso que el Padre ofrece no es un regalo para los rebeldes, es una bendición para los que obedecen. En Jeremías 6:16 el Señor dijo: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso está reservado para los que caminan en el buen camino. No es suficiente saber cuál es. No basta con admirarlo, hay que andarlo. La paz no se activa con conocimiento, sino con obediencia. El alma se alinea cuando los pasos se sujetan. El corazón se ordena cuando se decide obedecer, incluso lo que cuesta. No existe descanso duradero en el terreno de la desobediencia. La inquietud mental que muchos enfrentan no es consecuencia del ataque del enemigo, sino del rechazo constante a la dirección de Dios. Cuando la conciencia se endurece, cuando se ignoran las advertencias del Espíritu, cuando se pospone la corrección que Dios demanda, la mente se llena de ruido, el alma se vuelve inestable, y aunque por fuera todo parezca en orden, por dentro se libra una batalla entre lo que Dios quiere y lo que el corazón resiste. Esa tensión interna no permite reposo. Solo cuando se rinde la voluntad se libera la mente. Dios no promete descanso a los que le dan la razón, sino a los que le dan el control. En Mateo 11:28-29 Jesús dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. El llamado no es simplemente a venir, sino a llevar su yugo. Yugo implica obediencia, implica caminar al ritmo del Maestro. Aprender de Él es más que admirar su ejemplo, es adoptar su forma de vivir, de responder, de rendirse. En esa obediencia, el alma encuentra descanso. Muchos quieren descanso sin renuncia, quieren paz, pero sin soltar el pecado. Quieren dirección, pero sin rendir su propia agenda. Pero la palabra es clara: no hay promesa de reposo para el que endurece el corazón. Hebreos 3:18-19 lo afirma con contundencia: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad y la desobediencia están unidas. Quien no obedece no cree del todo, porque la fe que no produce obediencia es una fe muerta, y donde no hay fe viva, no hay reposo del alma. La obediencia no es una carga, es un puente, es el acceso al diseño perfecto de Dios. Cuando el alma obedece, todo se ordena, porque no se trata solo de dejar de hacer lo malo, sino de moverse en la dirección que Dios marca. Cada instrucción que el Señor da no es para limitar, sino para proteger. Cada mandato es una cerca que cuida, una guía que guarda, una luz que evita tropiezos. El alma que obedece camina en terreno firme, y esa firmeza produce seguridad, y la seguridad trae descanso. En el Salmo 119, 165 se declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La obediencia por amor a la ley de Dios no solo previene caídas, sino que multiplica la paz. No es una paz cualquiera, es mucha paz, una abundancia que sobrepasa la lógica humana. No porque todo sea fácil, sino porque todo está alineado. El alma no necesita entender todo cuando está caminando en lo correcto. La paz no depende del resultado, sino de la obediencia al proceso. El descanso no es para los perfectos, sino para los rendidos. No es para los que nunca fallan, sino para los que no justifican su falla. El corazón que obedece puede equivocarse, pero su actitud es de retorno constante. Su inclinación es buscar lo recto, aunque cueste. Y ese tipo de corazón es el que agrada a Dios. El Señor no busca perfección,
busca disposición, busca hijos que digan como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:10. Porque donde hay escucha activa, hay descanso en el alma. El que obedece no necesita cargar el peso del futuro, ni la culpa del pasado. Camina liviano, camina libre, camina en paz. La confianza no es un impulso emocional que aparece cuando las cosas marchan bien. No es un suspiro de alivio cuando todo se acomoda. Tampoco es la frase que se repite para calmar la conciencia mientras el corazón aún pelea con el miedo. Confiar en Dios es una decisión espiritual que se renueva cada día, aunque las circunstancias no cambien. Es un acto firme, constante, intencional. No se trata de una sensación pasajera, sino de una postura profunda del alma que ha aprendido a anclarse en lo eterno, aun cuando lo temporal se sacude. Por eso, Dios no llama a confiar ocasionalmente, sino a vivir en una confianza diaria que dé forma a cada pensamiento, a cada acción y a cada decisión. En Lamentaciones 3:22-23 se afirma que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si la fidelidad de Dios se renueva cada día, nuestra confianza también debe renovarse cada día. No basta con haber creído ayer, no es suficiente con haber confiado una vez. Cada mañana es una nueva oportunidad para descansar en lo que Él es, no en lo que vemos. El alma que no renueva su confianza en Dios se desgasta, porque el temor es persistente. Vuelve una y otra vez con argumentos, con imágenes, con recuerdos, con amenazas. Por eso, la confianza debe ser alimentada a diario con la verdad de la palabra, de lo contrario, se debilita. Jesús enseñó esta dependencia diaria cuando nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. La confianza que reposa en Dios no se acumula, no es una reserva emocional, es una relación viva que se sostiene en la búsqueda constante. Así como el maná en el desierto debía recogerse cada día y no podía guardarse para el día siguiente, la confianza tampoco puede depender de experiencias pasadas. Cada jornada trae sus propios desafíos. Cada día levanta sus propias voces. Y es en ese contexto que el corazón debe decidir en quién va a creer. La confianza es una disciplina espiritual que no puede ser delegada ni automatizada. Es una elección diaria. En Isaías 50:10 se hace una pregunta que revela el corazón de este principio. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Este texto no habla de una confianza basada en la claridad, sino de una fe que se afirma incluso cuando no hay luz. Porque confiar cuando todo es visible no demanda rendición, pero confiar cuando no se entiende el camino, cuando todo parece incierto, cuando la voz de Dios no se escucha con nitidez, revela la calidad de la relación. Apoyarse en Él no es una frase bonita, es una acción radical. Es soltar todos los apoyos alternos y decidir que solo su nombre es suficiente. El libro de los Salmos está lleno de declaraciones de confianza, no como adornos poéticos, sino como afirmaciones de alguien que eligió creer a pesar de la batalla interna. En el Salmo 56:3, David declara: en el día que temo, yo en ti confío. Esta frase revela que la confianza no anula la emoción humana. El temor puede tocar la puerta, pero no debe gobernar el corazón. El acto de confiar se levanta por encima del temblor, por encima de la duda, por encima de la expectativa no cumplida. Porque confiar no es negar la realidad, es someterla a la verdad superior de Dios. El alma que ha decidido confiar encuentra descanso incluso cuando no hay respuesta inmediata, no porque se conforme con la espera, sino porque sabe quién está a cargo, no porque se rinda a la resignación, sino porque se entrega a una fe viva. En el Salmo 112,
7 se describe al justo como aquel que no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No porque no escuche malas noticias, sino porque su confianza no depende de ellas. El corazón que confía se mantiene firme, aun cuando todo lo demás parece moverse. Por eso, confiar es mucho más que una declaración pública. Es una entrega privada. Es lo que se decide en el silencio, en lo profundo, cuando nadie más está mirando. Es lo que se sostiene cuando todo parece tambalear. La confianza diaria no nace de la fuerza humana, sino del Espíritu que nos recuerda quién es Dios y qué ha dicho. Es esa voz interior que se alinea con la palabra y que a pesar del entorno sigue repitiendo: Él es fiel, Él no cambia, Él está conmigo. Hebreos 10:23 nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El alma debe aprender a no fluctuar, a no ceder ante cada viento, a no moverse por cada señal exterior, porque el que prometió no miente, su carácter no cambia, su fidelidad no se debilita, y esa seguridad no solo produce paz, también fortalece. El alma que confía día tras día se vuelve más firme, más resistente, más estable, porque cada acto de confianza construye una raíz más profunda. No hay fe madura sin confianza diaria. No hay descanso constante sin rendición constante, porque el enemigo insistirá con sus dudas, con sus escenarios imaginarios, con sus proyecciones de desastre. Pero el corazón que ha aprendido a confiar ya no se deja arrastrar por todo pensamiento que amenaza. Se ancla, se afirma, se calla ante el ruido y escucha al Espíritu. Y allí, en ese espacio donde la confianza ha vencido la ansiedad, la mente comienza a descansar. El mayor desafío de la confianza no está en las pruebas visibles, sino en el silencio de Dios. Cuando parece que todo se detuvo, cuando el cielo no responde, cuando lo que esperábamos no sucede. Es en ese intervalo invisible donde el alma revela en quién realmente cree. No es difícil confiar cuando las puertas se abren, cuando los milagros se manifiestan o cuando la respuesta llega rápida. El verdadero acto de descanso se demuestra cuando todo calla y aún así el corazón permanece anclado en la certeza de que Él sigue siendo Dios. En esos espacios donde no hay señales, donde la lógica se quiebra, donde los recursos se agotan y las opciones humanas desaparecen, el Espíritu Santo susurra una verdad inquebrantable: todavía estoy aquí. Porque confiar no significa entender, significa permanecer. Es allí, en ese punto invisible entre la espera y la promesa, donde el alma madura. Allí se forjan los corazones inamovibles, no por lo que sienten, sino por lo que han decidido creer. El descanso que Dios ofrece no es un descanso superficial, no es una pausa momentánea para volver a cargar fuerzas y regresar a la lucha en soledad. Es una transformación interna donde la batalla cambia de dueño. Es permitir que sea Él quien se encargue de lo que tú no puedes resolver. Es abrazar su soberanía incluso cuando no ves movimiento, porque el descanso verdadero no llega cuando todo cambia, sino cuando tú cambias desde dentro, cuando ya no necesitas pruebas para creer, cuando ya no exiges control para sentirte seguro, cuando ya no peleas por respuestas, porque has aprendido a confiar en la presencia. Dios no te está pidiendo que resuelvas nada. No está esperando que logres calmar tu mente con tus propios métodos. Hoy, Él no te está señalando por tus dudas, ni te está juzgando por haber sentido temor. Solo te está extendiendo un llamado: confía en mí, no una vez, no cuando lo sientas, sino ahora, tal como estás, justo en el punto en que todo parece incierto.
porque en ese momento en que decides soltar y confiar, el cielo comienza a moverse aunque no lo veas. El descanso que anhelas no es un destino lejano, es una decisión presente. Está al alcance de un corazón rendido y no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino de lo que ocurre dentro de ti cuando eliges creer. Dios no ha cambiado, su fidelidad no se ha debilitado y su palabra sigue en pie. Por eso, aunque no todo tenga sentido, aunque el ruido siga sonando, aunque tu mente intente correr en muchas direcciones, hoy puedes detenerte, hoy puedes rendirte, hoy puedes cerrar los ojos del alma y decir con convicción: Señor, confío en ti, y en ti mi mente descansará.